Hola, hola. Hoy hablaremos sobre un tema muy importante y es cómo en nuestra sociedad moderna nos vemos abrumados por una carga interminable de roles y responsabilidades. Desde obligaciones laborales, familiares y comunitarias hasta expectativas sociales imposibles de cumplir. Esta sobrecarga tiene un impacto profundo en nuestro bienestar emocional y mental. Surge una pregunta muy importante y es ¿cómo está conectada esta realidad con eventos y decisiones a nivel global? Quiero manifestarles una situación personal, algo de mi propia vida, y es que he experimentado el agobio de intentar equilibrar mis responsabilidades académicas junto a mis responsabilidades laborales. Quiero contar que actualmente me encuentro cursando dos carreras profesionales. Además de ello, soy consejera municipal de juventudes. Este cargo amerita una gran responsabilidad frente al liderazgo y cumplimiento de acciones en pro de la población joven de mi municipio. Además de ello, como mencioné anteriormente, también me encuentro laborando, pero hay una gran disyuntiva y es que en muchas ocasiones siento que me quedo corta frente al tiempo de calidad hacia mis amigos y mi familia. En ocasiones he tenido que decidir, me dedico a realizar acciones en pro de la juventud, asumiendo mi rol como consejera, o voy a compartir tiempo de calidad en familia. Hay domingos, por ejemplo, en los cuales yo he tenido que desistir de salir en familia, toda mi familia se reúne, menos yo, porque debo estar cumpliendo con otras responsabilidades. Entonces es ese punto de equilibrio donde encontrar ese punto en ocasiones suele ser muy complicado porque por lo general dejo de realizar algunas acciones para poder cumplir con otras, ¿sí? Y en su mayoría sacrifico mucho el tiempo en familia o el tiempo de calidad con amigos y es bastante importante, o en ocasiones hasta el tiempo que me dedico a mí misma. Hay algo muy curioso y es que este tipo de situaciones creería que solo me pasan a mí, ¿sí? Pero quiero contarles pues que, como les manifesté, me he sentido fragmentada en muchas ocasiones sin poder dedicar la atención necesaria a cada una de estas esferas. Como les mencioné anteriormente, esta constante sensación de estrés y agotamiento ha afectado mi salud mental y mi capacidad de desarrollarme plenamente como individuo. Pero quiero contarles, mi situación no es un caso aislado y quiero traer a colación las denuncias de acoso laboral y condiciones precarias en la empresa Bancans en Colombia. Revelan una realidad alarmante. Empleados reportan descuentos salariales por tomar tiempo para ir al baño o por esperar largas filas, creando un ambiente laboral deshumanizante y opresivo. Quiero traer esto a colación, profundizar un poco más. Hace poco veía la entrevista de una de las señoras que ha sido sometida a este ambiente laboral deshumanizante y explicaba cómo solo tienen 15 minutos en el día, 15 minutos en el día para poder ir al baño, para poder suplir sus necesidades fisiológicas y demás. Pero además de ello, ellas almuerzan allí, solo tienen media hora de almuerzo y cuando llegan al punto donde les dan la alimentación, hay largas filas, lo que hace que en ocasiones pase la media hora de almuerzo y ellas todavía se encuentran haciendo fila. Quiere decir que si se demoran más de la media hora de almuerzo, empieza a descontar de los 15 minutos que tienen durante todo el día, ¿sí? Esos mismos 15 minutos que tienen para hacer sus necesidades fisiológicas. Este tipo de empleados tomaron la decisión de usar pañales para no ver afectado su sueldo, porque mencionaban que a lo largo de las quincenas o a lo largo del mes son muchas horas que descuentan, la cantidad de horas que se les descuenta o la cantidad de minutos que se descuentan en el diario de cada una de ellas, al finalizar su quincena pueden llegar a sumar días de trabajo, los cuales son descontados de su salario. Entonces optaron por usar pañal para no gastar más tiempo, sino hacer sus necesidades ahí. Y esto recae evidentemente sobre la presión que ellas deben manejar en sus ambientes laborales, y acá vemos mucha afinidad sobre lo que hablaba inicialmente y es el impacto psicosocial que esa sobrecarga de roles genera. Y qué más claro ejemplo que el de estos empleados de esta reconocida empresa Atum Bancans, que esta empresa realice estas prácticas abusivas son un reflejo de una cultura corporativa global que prioriza la productividad sobre el bienestar de los trabajadores. Grandes corporaciones multinacionales operan en múltiples países aprovechando la falta de regulación para explotar mano de obra barata y masificar sus ganancias a expensas de los derechos humanos. Pregúntense ustedes mismos cómo estas mujeres que trabajan allí, no solo mujeres, cabe mencionar que también hay hombres, pregúntense cómo estos trabajadores que laboran allí deben asumir toda esta carga, todo este impacto en su bienestar emocional, en su salud mental. Tienen la presión de que si se pasan, exceden los 15 minutos diarios que tienen para sus necesidades fisiológicas, incluyendo su propia alimentación, si exceden los 15 minutos, empiezan a descontarles de su salario. Aparte de eso, deben de llegar a sus hogares y no pueden ver afectado su salario porque muchas de ellas son madres cabezas de hogar.
necesitan cada uno de los pesos que se les paga en estos trabajos para poder sostener a sus familias. O sea que tienen una presión constante porque no pueden superar sus 15 minutos, ¿sí? No se pueden alimentar de la mejor manera, o tal vez sí es un alimento digno, pero no son las condiciones para recibirlo. Y además de eso, tienen que llegar a su hogar, pese a toda la carga que tienen por la parte laboral, tienen que llegar a su hogar a cumplir roles de madres, de hijas, a cumplir roles familiares y demás obligaciones que las esperan allí en la casa, sin contar que algunas de ellas empezaron a padecer enfermedades a raíz del uso del pañal, a raíz de estos episodios traumáticos que tienen que vivir allí. Entonces, este es un claro ejemplo de cómo estas reconocidas empresas, cómo estas élites promueven las injusticias laborales, ¿sí? Pasan por encima del ser humano, exaltando lo económico, sin importar más allá de su integridad como seres humanos. Es importante mencionar pues, que frente a esto, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, pues tiene una importante función, una importante responsabilidad y es promover el trabajo decente y condiciones dignas laborales, justas, condiciones justas. Sin embargo, su efectividad se ve limitada por la influencia de intereses corporativos y la falta de cumplimiento de las normativas por parte de algunas empresas y por parte de esta, podríamos decir que también, porque mencionaban cómo la empresa se encargó de buscar a algunos empleados y crear un sindicato, ¿sí? Y que este sindicato saliera a desmentir lo que algunas empleadas ya habían dicho, ¿sí? Bajo la figura de que son sus empleados y que es un sindicato que ellos mismos están promoviendo para deslegitimar estas prácticas injustas que esta empresa ha venido potencializando. Bueno, como conclusión, este caso ejemplifica cómo las prácticas deshumanizantes de corporaciones globales contribuyen directamente al impacto psicosocial de la carga de roles en nuestras vidas. Es urgente que los organismos internacionales, los gobiernos y la sociedad civil ejerzan una mayor presión y regulación sobre estas empresas para garantizar entornos laborales dignos y respetuosos de los derechos humanos. Solo así podremos mitigar la sobrecarga de responsabilidades y construir una sociedad más justa y equilibrada para todos y todas. Quiero decirles que este no es el único ejemplo, hay muchos más ejemplos donde se promueve este tipo de prácticas y donde se evidencia el impacto psicosocial que la carga de roles acarrea. Y para ello, a continuación, va a ser una intervención mi compañera que va a ahondar un poco más en el tema. Hoy en día, en una sociedad como la colombiana, donde las responsabilidades familiares sociales pueden ser intensas y diversas en el exceso de roles y la presión para cumplir con todos ellos, esto puede contribuir significativamente a los problemas de salud mental. ¿Por qué? Pues porque al asumir estas diferentes tareas, entramos en, digamos, un periodo de colapso o entramos en, digamos, momentos en los que no vamos a poder cumplir de alguna u otra manera con alguno de estos. Bueno, en nuestro trabajo entre múltiples obligaciones, el impacto psicosocial de la carga de roles en la sociedad colombiana, mencionamos mucho, digamos, todos estos fenómenos de autoexplotación y pues la relación que tenemos hoy en día en cuanto a nosotros como individuos estudiando, trabajando, haciendo nuestras dinámicas familiares. Y pues nosotros también tenemos que hablar un poco sobre cómo el sistema, digamos, en el que estamos, el sistema económico actualmente, ejerce un poco también tensión hacia, digamos, esta sobrecarga de roles y sobrecarga laboral. Pues si bien las noticias evidencian altas tasas de trabajo excesivo en Colombia, pues siendo el país, el segundo país del mundo en el que las personas trabajan más de 60 horas a la semana, esto refleja una realidad de explotación y autoexplotación en la que los trabajadores se ven obligados a trabajar largas jornadas para poder subsistir o mantener sus empleos. Pues como ya lo mencioné, esta situación puede generar altos niveles de estrés, agotamiento físico y emocional, así como problemas de salud física y mental. Bueno, la noticia que se expone, una de las noticias que se expone, digamos, en este trabajo es sobre una denuncia que se hace en algunos medios sobre la empresa de ropa llamada COAC, en donde se menciona que hay denuncias de explotación y acoso laboral por parte de algunas de estas franquicias, en donde, pues, digamos, la noticia denuncia algunos, hace pública algunas denuncias de unos empleados, donde se menciona que no se puede ni siquiera ir al baño, que hay acoso porque no se les permite a las personas tomar su tiempo para comer, que se amenaza constantemente con ser echados de la empresa si, digamos, se enferman y, pues, digamos, tienen que estar trabajando así estén enfermos, no pueden tomarse las incapacidades. Entonces, bueno, esto genera también un ambiente laboral tóxico y desigual que puede tener un impacto negativo en la salud mental, en el autoestima y la satisfacción laboral de los trabajadores. Este es uno de los pequeños ejemplos que damos de muchas otras empresas que en este momento actúan bajo esa modalidad para rendir, digamos, a manera de empresa, pero no tienen en cuenta, pues, digamos, la salud
física y mental de sus empleados. En la actualidad, las grandes corporaciones internacionales y globales ejercen un poder económico significativo sobre los trabajadores, imponiendo condiciones laborales precarias para maximizar sus beneficios. Esto deja a los trabajadores en una posición de vulnerabilidad y dependencia económica, pues estas dinámicas están plenamente escondidas bajo el principio de libre mercado y capitalismo. Además, en la empresa también, en las denuncias también, pues muchas de estas empresas, bajo su discurso de empoderamiento y feminismo, pueden, digamos, ser utilizados como estrategias para legitimar prácticas laborales explotadoras, pues estas empresas en particular, en este caso Kodak, utiliza estas narrativas de empoderamiento, quizás para sus logos, no sé, sus estampados, y en realidad, pues hacen todo lo contrario, encubriendo y justificando el acoso laboral y los abusos de poder en los lugares de trabajo.